Buenas tardes, soy Diana Rodríguez y les doy la bienvenida al Facebook Live de hoy, donde hablaremos sobre el documento soporte de pago de nómina electrónica que hace parte del sistema de factura electrónica. Para hablarnos del tema nos acompaña nuevamente Luis Fernando Valero Vázquez, el subdirector de factura electrónica y soluciones operativas. Buenas tardes, Luis, bienvenido. Hola Dianita, buenas tardes, qué gusto nuevamente estar acá con nuestros usuarios para contarles todos estos temas alrededor del documento de soporte de pago de nómina electrónica. Efectivamente es nuestro primer live del año, el 2022, sobre el tema del sistema de factura electrónica. Recordemos que en el año 2021 se inició la implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica con la expedición de la resolución 13 y luego se emitió la resolución 151 que estableció un plazo especial para la generación y transmisión del documento para empleadores que tenían a su cargo entre 1 y 10 empleados. Veamos hoy con Luis qué viene para este 2022 en el tema de la nómina electrónica. Entonces, por favor, Luis, recuérdanos qué es el documento soporte de pago de nómina electrónica. Bueno, importante tener en cuenta que el documento soporte de pago de nómina es un documento que le permite al empresario que es responsable del impuesto de renta tener el soporte de los costos y deducciones relacionados con materia laboral. Este concepto es muy importante porque nos han preguntado mucho los contribuyentes de si yo tengo una vinculación con alguien por prestación de servicios, que si tengo que generar el documento soporte de pago de nómina, y la respuesta es no, porque ahí no estás teniendo una relación laboral en los términos que están definidos en el Código Sustantivo del Trabajo, y por eso lo que para ese caso sería generar otro tipo de documentos, como el documento de soporte en adquisiciones con no obligados, o incluso la factura electrónica, si esa persona fuese facturador electrónico. Es siempre clave tener en cuenta que es cuando haya una relación laboral, un vínculo laboral, y el documento se constituye en el soporte para ser utilizado en su declaración de renta. Bueno, teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución 13, ¿quiénes deben generar el documento soporte de pago de nómina electrónica? Este documento tiene su esencia en constituirse en un soporte de costos y deducciones para ser utilizado en la declaración de renta por parte del empleador. Entonces, todas aquellas personas que son responsables del impuesto de renta son los llamados a generar el documento soporte de pago de nómina. ¿Qué papel desempeña el anexo técnico en la generación de este documento? Bueno, el anexo técnico es el corazón, la esencia técnica de este documento. Todos los documentos que hacen parte del sistema de facturación, todos tienen un anexo técnico que es un anexo extenso donde se establecen todas las condiciones en las cuales debe estar la información que hace parte de estos documentos. Entonces, te habla del idioma, te habla del tipo de datos, si en este campo va un tipo numérico, alfanumérico, si es una lista de datos que son los que permite este tipo de documentos y son los que facilitan la validación. Es demasiado importante porque para que un empresario genere el documento soporte de pago de nómina y no vaya a tener ningún tipo de rechazo, es necesario que se acoja a lo que está establecido en este anexo técnico respecto de cómo se genera, cómo se firma, cómo se calcula el CUFE. Todos esos detalles están definidos en ese documento. Se han suscitado dudas respecto a la periodicidad en que debe generarse y transmitirse el documento soporte de pago de nómina electrónica. ¿Podrías aclararnos un poco este tema, por favor? Sí, es importante precisar que el documento soporte de pago de nómina tiene una periodicidad mensual. Está definido que el periodo que se reporta es entre el 1 y el 30 del mes que es de reporte, es decir, voy a usar el ejemplo del mes anterior. El documento fue el mes de enero, que va del 1 de enero al 31 de enero, ese documento de soporte de pago de nómina que corresponda a ese plazo debe ser generado y transmitido a validación máximo dentro de los 10 días del mes siguiente. ¿Cuándo? Del mes de febrero. Y entonces la siguiente pregunta que nos han dicho es, ¿los días son hábiles o son calendario? Entonces, en ese caso es bien importante mencionarles a toda la audiencia que estamos hablando de días hábiles.
porque la norma no especificó y hay normas sobre interpretación de los términos donde se dice que si la resolución o la norma no establece qué tipo de días son, siempre se entiende que son hábiles. Entonces, para el caso de esa nómina para el mes de enero, el tiempo máximo para haberlo generado a la DIAN para que sea validado era hasta el 14 de febrero de este año. Lo mismo para este periodo que está acá, que está cursando el 1 de febrero hasta el 28 de febrero, tienen plazo hasta dentro de los 10 primeros días hábiles del mes de marzo, es decir, también para el 14 de marzo es la fecha límite en la cual debe ser transmitido. Luis, ¿qué beneficios trae para los empresarios la implementación del documento soporte de pago de nómina electrónica? Bueno, este debe verse como un conjunto de información. El sistema de facturación electrónica está integrado no solo por la factura electrónica, que es, digamos, nuestro documento que más transacciones ha generado. Estamos recibiendo diariamente más de 5 millones de facturas electrónicas que son validadas, pero también involucra otros documentos como este, el documento de soporte de pago de nómina. Próximamente vamos a realizar otro Facebook Live para hablarles del documento de soporte en adquisiciones con no obligados. Tenemos un servicio relacionado con facturas electrónicas que es el Radian, registro de facturas electrónicas, que ya hemos hecho algunos Facebook Live para contarles a las personas lo importante. Entonces, dentro de ese gran sistema de facturación, donde la visión que tiene la administración tributaria del país y en general el alto gobierno es que tengamos una administración tributaria en la cual el 100% de los soportes fiscales sean electrónicos, este documento soporte de nómina encaja perfectamente en esa definición. ¿Y qué beneficios tiene un empresario? El primero de ellos es que mantiene actualizada la información de los costos y las deducciones en materia laboral. ¿Y eso para qué le sirve al empresario? Le sirve para recibir servicios tan importantes como declaraciones sugeridas que la DIAN ya le está entregando a sus contribuyentes para facilitar ese relacionamiento. También le sirve para el trámite de devoluciones automáticas que estamos trabajando todo el tiempo en ellas para poderlas sacar, y para también el caso de la facturación del impuesto de renta, que es algo nuevo que también trajo la ley de financiamiento. Entonces, toda esta información actualizada con niveles de calidad bien importantes, lo que va a redundar es que hayan mejores servicios para el ciudadano y, por supuesto, la DIAN le va a facilitar tener un control fiscal más eficiente. ¿Cuáles son los modos de operación con los que se puede generar el documento soporte de pago de nómina electrónica? Bueno, aquí es bien importante mencionarles y recordarles a toda nuestra audiencia que un facturador electrónico puede generar este documento soporte de pago de nómina a través de un servicio propio, es decir, vas, consultas el anexo técnico que lo encuentras en la página web, en un micrositio de facturación electrónica donde vas a encontrar los anexos técnicos con ejemplificaciones y puedes construir tu software. También puedes elegir una forma indirecta, que es utilizando un proveedor de servicios tecnológicos. Hay de muchas calidades de servicios de proveedores tecnológicos. Dentro de esos están los proveedores tecnológicos de servicios de factura electrónica, pero también pueden haber terceros, puedes elegir cualquier empresa. Y próximamente pues vamos a tener en disposición el servicio gratuito para todos nuestros clientes para que puedan generar el documento de soporte de pago de nómina a través de un servicio que estaría dentro del servicio de facturación gratuita. Precisamente esa era mi siguiente pregunta que nos han hecho desde el año pasado. ¿El documento soporte de pago de nómina electrónica podrá generarse a través de un software gratuito de la DIAN? Sí, nosotros hemos estado trabajando, estamos haciendo las últimas pruebas para garantizar que este servicio sea de fácil usabilidad, que involucre todos los conceptos que están dentro del anexo técnico y en esencia para facilitarle la vida a los más de 180,000 usuarios del servicio gratuito, que debo recordarles que no les cuesta nada facturar electrónicamente, no les va a costar nada generar el documento soporte de pago de nómina. La DIAN incluso está obsequiando certificados digitales y creemos que no solo nuestros habituales usuarios del servicio de facturación gratuita que están contentos de hacerlo, es fácil facturar electrónicamente en el país, también esperamos que digan que es fácil generar el documento soporte de pago de nómina y sabemos que muchos más han estado esperando para adherirse al servicio y serán siempre bienvenidos para que puedan utilizar esta forma de generar los documentos que hacen parte del sistema de facturación electrónica sin que les cueste nada hacerlo.
¿Para quiénes estará disponible este software gratuito? Para todo aquel, o sea, nosotros en la DIAN, el concepto que tenemos del servicio gratuito que hacen parte del sistema de facturación es que recibimos a todo aquel que quiera usar el servicio, no nos importa si es una gran empresa o gran contribuyente, que tenemos muchos clientes que usan este servicio. ¿Por qué? Porque es fácil, porque no les cuesta, porque no tienen que invertir muchos recursos, no son grandes generadores de documentos, entonces el nivel de servicio que estamos ofreciendo es adecuado, pero también está para el pequeño, para el microempresario, en el cual fácilmente pueden generar este tipo de documentos y cada vez recibimos mucha retroalimentación de nuestros contribuyentes y los hacemos más fácil de navegar, más fácil de localizar, y eso es pues gracias a escuchar y estar atentos a lo que todos estos clientes de este servicio gratuito nos mencionan a cada rato, y pues es parte de las mejoras que en los siguientes días nuestros usuarios se van a dar cuenta de que es sencillo, fácil y cada vez mucho mejor facturar a través de los servicios gratuitos de la DIAN. Y le recordamos a la gente que así como cuando se activó el servicio gratuito de factura electrónica, en la página de la DIAN van a encontrar todos los instructivos, el paso a paso de cómo se utiliza el servicio para que tengan la guía y puedan hacerlo pues fácilmente como es la idea de dar el servicio de la DIAN. Por último, Luis, ¿cuál es la invitación que desde la DIAN podemos hacer a los empresarios sobre este tema? Bueno, seguirles diciendo a nuestros empresarios que la visión que tiene la administración tributaria, la misión que le encomendó el legislativo con la ley 2155 es que estamos trabajando para lograr que el 100% de los comprobantes fiscales sean electrónicos, que llevamos ya convertidos a electrónicos la factura de venta, el documento de soporte, pago de nómina, ahora el documento de soporte en adquisiciones con no obligados, que este año seguirán documentos equivalentes como el tiquete de máquina registradora POS, el recibo de servicios públicos, y los otros 9 documentos equivalentes se van a convertir en electrónicos, pero es un proceso que se está desarrollando, que creemos que hasta que el 100% de los soportes fiscales hagan parte del sistema de facturación, es algo que le va a llevar al país alrededor de unos 5 años. Entonces, pronto les vamos a dar a conocer cuál es esa planeación que tenemos, cuáles son los documentos para que las personas puedan prepararse, para que incluyan dentro de su planeación fiscal, que cada vez hay que ir incorporando más documentos. Y esto, como lo mencionaba hace un rato cuando me preguntaba sobre los beneficios, lo que le va a traer a los empresarios es que van a poder acceder a servicios como declaraciones sugeridas, devoluciones automáticas, facturación del impuesto de renta, y pues todo gracias a que este gran ecosistema lo estamos construyendo y lo estamos fortaleciendo entre todos, entre los contribuyentes y la administración tributaria, y eso nos va a permitir tener una administración mucho más eficiente, que recaude más impuestos y tengamos más ingresos fiscales para continuar desarrollando nuestro país. Bueno, Luis, pues te cuento que tenemos mucha gente conectada. Empezamos con 551 personas y tenemos, por supuesto, muchas preguntas. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas de nuestro público. Entonces, Blanca Rocío Gaona Amorocho nos dice: hola, buenas tardes. En la nómina electrónica se deben de emitir mes a mes los gastos causados de cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones, las causaciones. Bueno, muy importante esa pregunta que nos hace Blanca, y es clave. Arrancamos hablando que cuál es el propósito del documento soporte de pago de nómina, y es precisamente que sea el soporte de costos y deducciones en que incurren los empresarios relacionados con temas laborales. Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de los devengos, es necesario que se involucren todos esos conceptos en los cuales incurre el empresario, y siempre tener en cuenta si un contribuyente es responsable de llevar contabilidad o no es responsable, porque eso le permite definir cuáles son esos conceptos que deben estar involucrados en ese documento soporte de pago de nómina, y también la temporalidad. Entonces, para los conceptos como los que menciona la señora Blanca, es clave tener en cuenta cuándo es el momento en que se causaron o se devengaron para que sean reportados en el documento soporte de pago de nómina. Nuestros números están 1.268 personas conectadas, o sea que el tema está bastante interesante. Te digo, Ivonne Duarte nos pregunta: buenas tardes, ¿me confirman por favor qué periodo se reporta en la liquidación definitiva de un empleado?
Bueno, aquí es clave tener en cuenta el momento en que se da la situación en la cual el empleado es desvinculado. Les mencionaba que el documento de soporte de pago de nómina es un documento de periodo, donde en general es periodo vencido. Va desde el primer día del mes hasta finalizado el mes, y cuando lo debes generar y transmitir para la validación es en el siguiente mes dentro de los siguientes 10 días hábiles, y es claro que debe tenerse en cuenta cuáles fueron los costos y deducciones que se causaron, se acumularon o se devengaron, como lo establecen las normas fiscales y también las normas generalmente aceptadas en términos de los principios contables. Bueno, Erika Pérez nos dice, ¿las cesantías cuándo se deben transmitir? ¿En diciembre o febrero? ¿Cuándo se consignan? Bueno, aquí es importante tener en cuenta el concepto del que les venía hablando, y es el tema de si eres responsable de llevar contabilidad, de si no eres responsable de llevar contabilidad, que pues cada vez son menos las personas que ni el Código de Comercio ni el Estatuto Tributario dice que no sean responsables de llevar contabilidad. Pero si eres responsable de llevar contabilidad, entonces debes tener primero en cuenta algo que ya hemos mencionado en esta webinar, y es clave que el propósito del documento soporte de pago de nómina es que sea un soporte de costos y deducciones para el empresario. Y entonces, cuando estamos hablando que es para el empresario, también tenemos que ver que esos costos y deducciones es para que los utilices en la declaración de renta. Entendemos que la declaración de renta es una declaración también de periodo que corresponde a los ingresos, costos y deducciones que se generan entre el 1 de enero y el último día del año, el 31 de diciembre, y todos aquellos costos y deducciones que fueron causados, acumulados o devengados, pues deben hacer parte de esos conceptos que se reportan en el documento soporte de pago de nómina. Jonathan Ruiz nos pregunta, ¿qué pasa si no reporto la nómina a tiempo? Bueno, es importante tener en cuenta que la ley 2155 empezó a desarrollar unos conceptos que no existían antes, ¿no? Estábamos frente a unos conceptos muy generales respecto de la información que solicitaba la DIAN, de la periodicidad en la que debía presentarse y qué sucedía cuando se presentaba algunas situaciones de extemporaneidad. La ley 2155, en el artículo 13, que trae una nueva redacción para el artículo 616-1 del Estatuto Tributario, pues establece que hay un régimen sancionatorio y básicamente nos dirige a lo que está establecido en el artículo 652-1 y 657 del Estatuto Tributario, donde están fijadas unas sanciones que son pecuniarias, y para el caso, por ejemplo, de no expedir el documento con el lleno de los requisitos o simplemente no expedirlo, entonces podría llegar a presentarse una situación de cierre y clausura de establecimiento. Y está establecido no solamente para la factura, sino para todos los documentos que hacen parte del ecosistema del sistema de facturación electrónica. Nubia Huertas Colmenares nos dice, buen día, ¿cómo sería el proceso de habilitación en nómina para los no obligados a facturar? Bueno, entonces aquí es bien importante que la normativa de la resolución 13 y todas las que hemos expedido en relación con la generación del documento soporte de pago de nómina están referidas a los facturadores electrónicos y el calendario que venimos aplicando, y el cual pues el último grupo está establecido que generen el documento soporte de pago de nómina para empresas de hasta 10 empleados que tienen plazo hasta máximo los primeros 10 días hábiles del mes de marzo, pues definió que esto aplica para los facturadores, pero también el concepto se extendió y el calendario establece que para los no obligados a facturar hay un plazo especial que está definido en la nómina. ¿Y por qué se da esta circunstancia? Porque tenemos un diferencial entre los que se consideran obligados a facturar electrónicamente y ser facturadores, que digamos es el concepto sobre el cual se desarrollan los demás documentos, y son contribuyentes que, si hablamos de personas naturales, porque pues no es exclusivamente ellos, tú podrías encontrar, por ejemplo,
banco, una corporación financiera que no tienen la obligación no son responsables de expedir factura de venta, pero para el caso de las personas naturales establece que el tope de ingresos para considerarse facturador electrónico son 3.500 VTs. 3.500 VTs con ingresos que sean diferentes de salarios, de pensiones o de ganancia ocasional. Entonces, en este caso hay. Pero hay unas personas que son responsables del impuesto de renta y el tope arranca desde 1.400 VTs. Entonces, esa franja entre las 1.400 VTs y las 3.500 VTs, pues son personas que no son obligadas a facturar, pero sí necesitan el soporte de costos y deducciones en materia laboral, lo que representa el propósito que tiene el documento soporte de pago de nómina. Entonces, para ellos, ellos tienen un calendario especial en el cual se pueden iniciar a habilitar desde el 31 de enero de 31 de marzo de este año, y deben iniciar a facturar, a generar este documento de soporte, habla del 31 de mayo. Entonces, para ellos, el sistema, con los ajustes que estamos haciendo para cumplir con esta disposición y lo que estableció la ley 2155, pues va a estar disponible en los siguientes días para que puedan hacerlo. Es decir, que si yo soy no obligado a facturar, pues ok, no soy obligado a expedir factura electrónica, pero necesito generar el documento de soporte de pago de nómina electrónico y van a poder acceder al servicio. Y para ellos, considero que es súper fabuloso el servicio gratuito de facturación electrónica. Ellos son los principales llamados a utilizarlo. Les recordamos a las personas que están conectadas que VT es la unidad de valor tributario y pueden encontrar el valor de este año en la página de la DIAN. Y por cierto, del servicio gratuito hay una pregunta recurrente y es, ¿cuándo estará disponible la herramienta gratuita? Nos dice John Lori. Bueno, John, estamos trabajando fuertemente, estamos haciendo pruebas y ya muy pronto vamos a poder poner a disposición de nuestros usuarios este servicio. Estamos ajustando los últimos detalles y esperamos que ya en los siguientes días puedan hacer uso de este servicio. Por supuesto, Marco Antonio Aparicio Báez nos dice, buen día, importante técnicamente que nos indiquen bajo qué NIE se debe reportar las vacaciones. Bueno, aquí debo mencionarle al señor Aparicio que las normas tributarias y las normas fiscales respecto de la causación, la acumulación o el devengo, pues son normas que existen, que si usted entra a ver lo que está establecido cuando un documento se convierte en electrónico, no cambian esas circunstancias. Por eso es clave que tengamos en cuenta cuándo es que se causa el gasto y cuál es el propósito del documento. Y por eso he reiterado mucho en esta tarde que el documento de soporte de pago de nómina lo necesita y lo requiere aquel responsable del impuesto de renta. Entonces, siendo el impuesto de renta un impuesto de periodo, entonces es clave que estén involucrados y estén soportados adecuadamente los costos, las deducciones en materia laboral, los cuales el documento que permite que se registre esa información es el documento de soporte de pago de nómina. Bueno, nos dice Freddy Alejandro, si tengo nómina electrónica y pago en efectivo, ¿tengo inconveniente al deducírmelo? Bueno, hay unas reglas que están establecidas en el Estatuto Tributario respecto, en el 771-5, de cuáles son los topes máximos que se permiten deducir costos y deducciones de pagos en efectivo. Esas reglas siguen vigentes. Y vamos con la última pregunta. Andrea Ortiz nos dice, buenas tardes, no termino de entender qué se debe reportar en el documento, lo pagado o lo causado. Bueno, Andrea, importante que te hagas una pregunta y es, si eres responsable de llevar contabilidad, entonces pues debes reportar lo causado, acumulado o devengado, de acuerdo con las normas como lo establecen las normas de información financiera. Y si eres una persona de aquellas que ya no existe, pero hay una franja de personas especialmente naturales que no son obligados a llevar contabilidad, entonces pues debes regirte por el principio de caja, y entonces es cuando realices el pago. Ese es en esencia lo que te permite dilucidar cuáles son los conceptos que están involucrados a la hora de generar el documento de soporte de pago de nómina. Bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy. Las personas que están interesadas en este tema, apenas esté al aire el servicio gratuito, pues haremos un live también para explicar cómo es el servicio y su funcionamiento. Por lo pronto los invito al próximo Facebook Live
que es sobre los días sin IVA, que es el próximo jueves. Entonces, Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y pues mucho gusto haberme dirigido a todos ustedes en la tarde de hoy. Que estén muy bien. Bueno, agradecemos a todo nuestro público. Recuerden que en la página de la DIAN, en el sitio de Sistema de Factura Electrónica, encuentran toda la información, instructivos y demás de todos los documentos que hacen parte del sistema. Muchas gracias. Hola y bienvenido a Apréndelo en un Dian por 3. En este video aprenderás cómo ingresar con tu usuario autorizado al servicio gratuito de factura electrónica de la DIAN. La DIAN incorporó nuevas funcionalidades al servicio gratuito de factura electrónica. Una de ellas es el acceso directo. Ahora podrás ingresar al servicio gratuito con un usuario autorizado sin la necesidad de la autenticación por medio del correo electrónico del representante legal. Ingresa a la página www.dian.gov.co, sección Factura Electrónica, opción Facturando electrónicamente con tu usuario autorizado en el servicio gratuito de factura electrónica. Al ingresar, se desplegará una ventana donde deberás entrar por la opción de empresa y luego elegir Usuario autorizado. Una vez ingreses, deberás diligenciar la siguiente información: el NIC de la empresa sin dígito de verificación, el tipo de documento del usuario que está ingresando, el número del documento del usuario autorizado y la contraseña asignada, la cual debió llegar al correo electrónico de la persona que está autorizando el representante legal. Una vez completes esta información, deberás hacer clic en el botón Entrar. Si los datos están correctos, la plataforma te direccionará al menú principal del servicio gratuito de la factura electrónica, donde aparecerán los datos de la empresa, la dirección y el contacto. Recuerda que la plataforma también ofrece la posibilidad de cambiar la contraseña desde el usuario autorizado. Este es otro servicio disponible del sistema de factura electrónica.